El origen del diseño gráfico. A través de este video presento un pequeño resumen del origen del diseño desde el estudio del arte vanguardista. Es difícil determinar exactamente cuándo nació o surgió el diseño gráfico. Podríamos decir que así como otras ciencias surgió cuando el hombre tuvo la necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades primarias básicas para la supervivencia. El desarrollo de la civilización originó que todos los fenómenos, costumbres, luchas, guerras, religión, descubrimientos, trabajo, comunicaciones, transporte, gobierno, fueran convirtiéndose en diferentes ramas del arte y de la ciencia. Ubiquémonos en 5 etapas de la historia del hombre. La prehistoria, que narra desde que el hombre Homo sapiens hizo su aparición en la Tierra en su estado primitivo mientras cazaba, buscando alimento y encontraba una huella de animal impresa en el lodo que en realidad estaba recibiendo un mensaje a través de un signo gráfico y que posteriormente con el desarrollo su cerebro empezó a hacer representaciones gráficas de sus cacerías como las pinturas rupestres. Hasta el comienzo de la utilización de la escritura a través de los jeroglíficos alrededor del año 3000 a.C. hasta el siglo V. Aquí vemos tablilla de arcilla con grabados de escritura cuneiforme datada en el año 3000 a.C., perteneciente al Museo Británico. Uno de los mayores aportes de estas civilizaciones fue el papiro hacia el año 1137 a.C., pues este ayudó al desarrollo de la escritura y fueron los fenicios junto con otras civilizaciones mediterráneas quienes tuvieron la maravillosa tarea de convertir los caracteres cuneiformes a sencillos signos fonéticos. La Edad Antigua, desde el año 3000 a.C. y la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, donde algunos reconocen formas embrionarias en Egipto, Grecia, México y Roma. Ya los romanos tuvieron sellos como categoría que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 a.C. y el 430 a.C. La civilización griega puso los cimientos para la mayoría de los logros del mundo occidental, como la ciencia, la filosofía, el gobierno democrático, el arte, la arquitectura y la literatura, legados que trascendieron tiempo gracias a la comunicación gráfica. La Edad Media, desde el año 436 después de Cristo hasta la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos, que ocasionó la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 1453 después de Cristo. Varios autores consideran que el diseño gráfico surge al mismo tiempo que la imprenta entre 1401 y 1041 y 1048. Bi Shen inventó en China, donde ya existía un tipo de papel de arroz, el primer sistema de imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas de porcelana en las que se detallaban los caracteres chinos. Esto constituía un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de caracteres que hacían falta para la escritura china. Edad Moderna, desde 1453 después de Cristo hasta la Revolución Francesa en el año 1789 después de Cristo. La disponibilidad de papel en la producción de libros de bloque de madera originó la búsqueda de mejores sistemas de impresión, lo cual llevó a los impresores de diferentes países de Europa a explorar las posibilidades de usar tipos móviles. Pero para la historia es Johann Jens von Gutenberg, que vivió entre 1398 y 1438. Sin embargo, la imprenta moderna se creó hasta el año 1440, aproximadamente de la mano de Johannes Gutenberg. Hasta 1450 los libros se difundían en copias manuscritas por escritores, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo
y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. Vemos aquí la página de la Biblia datada en 1407 después de Cristo de Malmesbury Abbey en Inglaterra. Las ilustraciones y las letras capitales eran producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba según su gusto o visión. Cada uno de sus trabajos podía durar hasta 10 años. Años más tarde y hacia 1500, la situación social cambiaba en Alemania y una guerra civil hizo que en Maguncia los impresores huyeran para evitar caer dentro de la guerra. A los impresores les costó mucho guardar el secreto y los talleres de imprenta se esparcieron por toda Europa. Una edición que data del año 1512 en Maguncia, Alemania, impresa por Peter Schoeffer, sucesor de la imprenta en el pasado, le perteneció a Gutenberg, y dice: este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad donde el arte admirable de la tipografía fue inventado en 1450 por el ingenioso Johannes Gutenberg y luego perfeccionado a costa y por obra de Johann Fusti, de Peter Schoeffer, entre otros. La imprenta se conoce en América una vez concluida la conquista española. En 1539 el impresor Juan Kronberger monta una filial de su imprenta de Sevilla en la Ciudad de México, en un local de Juan de Zumárraga. Así inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la humanidad. La palabra escrita ahora podía llegar a cualquier rincón, la gente podía tener acceso a más libros y comenzar a preocuparse por enseñar a leer a sus hijos. Las ideas cruzaban las fronteras y el arte de la tipografía fue el medio de difundirlas. Libros incunables, ediciones ilustradas con grabados de madera, la mejora de las técnicas y materiales de imprenta llevaron durante 4 siglos las palabras por todo el mundo. El arte tipográfico evolucionó y llegó a crear obras maestras en la formación y estructuras de libros y ediciones especiales impresas. Vemos aquí un detalle del famoso libro Don Quijote de la Mancha, impreso en 1695. Pocos inventos han tenido la influencia en el ser humano como la creación de la imprenta. Este antiguo arte que, si va unido a una obra en labor del tipógrafo y a la obra escrita de un buen autor, proporciona una obra de arte completa, lista para conmover en belleza literaria y estética tipográfica al lector. El fin primero y último de la imprenta. Desde este punto en adelante surgen grandes innovaciones en los sistemas de impresión y en el diseño de bellas tipografías que abarcaron periodos como el Renacimiento y el Barroco, en los que surgieron estilos de fuentes tipográficas que se siguen utilizando, como por ejemplo Garamond, Baskerville y Bohny. Pero aún la imprenta era una artesanía y el diseño gráfico se limitó a la tipografía y la ilustración xilográfica. El siglo XVIII terminó con la Revolución Francesa y de las colonias americanas, mientras Inglaterra se convierte en el núcleo de la Revolución Industrial, donde todos los aspectos de la experiencia humana son transformados, incluyendo la comunicación visual. En la edad contemporánea, desde el año 1789 después de Cristo hasta nuestros días, es marcada por la Revolución Industrial que se inicia en Inglaterra entre 1760 y 1840 aproximadamente, y se da como un proceso de cambios económicos y sociopolíticos radicales, originados por el uso de la energía que impulsó la transformación de la sociedad agrícola en una industrial. ¿Por qué de energía? Pues nos referimos a la máquina de vapor y todas las innovaciones que se crearon a partir de ella. Vemos aquí cohete, máquina de vapor de Stephenson, 1829, Museo de la Ciencia de Londres. Se multiplicó la producción de movimiento mecánico superando la fuerza de impulso de los animales y de la rueda hidráulica, ocasionando con esto el surgimiento de nuevos sistemas de
producción masiva, nuevas industrias que utilizaban materiales como el hierro y el acero. El conocimiento científico crece en la búsqueda de controlar y explotar nuevos recursos naturales que a nuestra época no se detiene. El progreso producido por la revolución industrial tuvo un costo social muy alto. La distribución de la riqueza, el desplazamiento de la mano de obra del campo a los centros manufactureros, crecimiento de las ciudades, cambio en el poder político de la aristocracia a los fabricantes capitalistas e incluso la clase trabajadora. Con la producción masiva de bienes surge la demanda de las nuevas clases sociales, la urbe y la oferta de productos a bajo costo. Si bien esto se muestra como factor de desarrollo, no podemos ignorar las consecuencias como la sobrepoblación de las áreas urbanas, sueldos miserables, pésimos lugares de habitación, trabajo de la infancia, sobreproducción de bienes, crisis comerciales, aspectos que aún hoy podemos percibir. Con todas estas circunstancias, la producción de materiales gráficos juega un papel muy importante en la comercialización y dinámica de la producción industrial. El diseño tipográfico ayudaba con la difusión de la comunicación por medio de libros, anuncios y carteles. Cada día se necesitaba mayor impacto visual, mayor formato, y los caracteres tipográficos se requerían más expresivos. En 1801, John Gamble presentó el invento para hacer hojas de papel más grande, hasta un largo de 13,33 metros, y 2 años después Henry y Silly Dreamer ya contaban con una máquina que producía un rollo de papel continuo. La fotografía también hizo soporte al diseño gráfico, permitiendo la mejora en las imágenes que antes eran elaboradas a mano y reproducidas a través de xilografías, grabados de metal o en litografía. Aunque la idea de la fotografía viene desde los tiempos de Aristóteles en el siglo IV a.C. y se conocía como la cámara oscura, fue Joseph Niepce quien en 1822 mostró una imagen fotográfica, y Louis-Jacques Daguerre perfeccionó los procesos que dejó a su muerte Niepce. A este proceso que impulsó la producción de imágenes y que representó un salto tecnológico en la revolución industrial se le llamó daguerrotipos. William Henry Fox Talbot fue pionero al descubrir el procesamiento de placas fotomecánicas para la impresión de imágenes, incrustando con esto el concepto de sensibilización del papel a la luz por medios químicos. Vemos aquí una imagen de Talbot lograda en 1842. Aquí vemos el diario New York Daily, el New York Daily Graphic, con una fotografía impresa en serie completa de tonos, inventada por Stephen H. Horgan. En la era victoriana, es decir, durante el gobierno de la reina Victoria entre 1819 y 1901, en Inglaterra, surge el gusto por lo gótico y se podían combinar elementos medievales con ornamentos barrocos o diseños celtas con vertientes del Art Nouveau hasta diseños japoneses con el Art Deco, mostrando una confusión ecléctica en densos diseños. Ya para finales del siglo XIX y a principios del XX se originó a través de la litografía el proceso de cromatografía como expresión gráfica, cuyo mayor exponente fue Louis Frank. Veamos algunas obras. La cromolitografía dio un gran impulso a la producción de carteles, dando además una nueva posibilidad de diseño con letreros que usaban tipografías más artísticas sobrepuestas a las ilustraciones, uso de gradaciones de color, bordes fileteados y siguiendo curvas a gusto del diseñador. Aquí vemos un afiche del tío Sam de 1876. En Europa, el diseñador francés Jules Cheret impulsó el desarrollo del cartel victoriano hacia el siglo XX, adentrándose en nuevos estilos como el Art Nouveau. Aquí vemos una obra de Macbeth 1884. Esta forma de comunicación despertó una amplia sensibilidad hacia el mundo de felicidad infantil a través de la composición y diseño de sus libros. La poetisa Kate Greenaway
Proponía el vestuario de sus personajes y una fantasía idealizada. Veamos algunas imágenes. En el campo editorial surge en los Estados Unidos una empresa que hizo aportes importantes en el diseño publicitario y editorial. Se trata de la empresa de los hermanos Harper, nacida en 1817 en Nueva York, dando inicio a una serie de publicaciones dirigidas a diferentes tipos de público y en donde se le dio mucha importancia a la ilustración, tanto así que esta época se le denomina la Edad de Oro de la Ilustración estadounidense, desde 1890 hasta 1940. Durante esta revolución industrial fue para la industria de las artes gráficas la invención de la máquina de linotipo, cuando Ottmar Mergenthaler perfeccionó su idea después de muchos años e intentos realizados por muchas otras personas.